¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy, un culto todavía virtual, agradeciéndole a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar, mis hermanos. Nomás permítanme, me estoy conectando yo también para poder llevar a cabo, hoy es domingo 7 de marzo y nuevamente, como les digo, estamos todavía en culto a través de esto que es virtual. Y les agradecemos a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos, amigos e invitados que se están conectando a través de esta red, a través de este medio. Y como siempre, hermanos, amigos, pidiéndole a Dios que sea con nosotros en todo tiempo, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Y nuevamente es culto virtual. Y vamos a agradecerle a Dios, vamos a hacer una oración de inicio para pedirle a Dios que sea Él que hable a nuestras vidas, ¿verdad? Y agradeciéndole por cada uno de nuestros hermanos que han de dirigir, que han de compartir la palabra de hoy. Y vamos a agradecerle a Dios en esta tarde, en esta mañana tarde. Vamos a agradecerle a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Sabiendo, Señor, y reconociendo que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y si hoy, Padre, estamos aquí, mi Señor, a través de este medio, Padre, para poder escuchar de tu palabra, sabemos que es por tu misericordia, Señor. Sabemos que es porque a ti te agrada y nos permites llegar a este tiempo, Señor. Hoy te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que han de dirigir, compartir, Señor, que seas tú con nosotros. Y también te pido, mi Señor, por todos nuestros hermanos que se han conectado o se están conectando a través de este medio, Padre. Te pido que les bendigas, les guardes. Y también a todos aquellos amigos e invitados que están por conectarse o en algún tiempo verán este culto, Señor, te pedimos que tú les bendigas donde ellos se encuentren, Señor. Que tú, mi Señor, les convenzas con tu palabra, Señor, porque sabemos que no es el hombre, sino eres tú, Señor, hablando a través de tus siervos, a través de aquellos hermanos que son instrumentos en tus manos, Señor. Te pedimos que nos guardes en esta hora, Señor, que estemos atentos a este culto del día de hoy, Señor. Y también, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que no se han podido conectar o que no se van a conectar en este tiempo, Señor, por cualquier problema que estén pasando, Señor. También te pedimos que tú les bendigas, que tú les fortalezcas donde ellos se encuentren, Señor. Y permítanos, Señor, llevar a cabo este culto, Señor. Un culto virtual aún todavía, Señor. Tú sabes el deseo que hay en nuestros corazones, Padre, de podernos pronto ver en persona, Señor, físicamente en tu iglesia, Señor. Y te damos gracias, Padre, pidiéndote todo esto, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, le damos gracias a Dios porque aún nos permite seguir teniendo nuestros cultos a través, aunque sea de este medio virtual, a través de las redes, pero le damos gracias a Dios que nos permite seguir buscándole, seguir alabando su nombre y seguir glorificando su nombre, el poder decir cuán grandes cosas ha hecho en tu vida, en mi vida, en vida de los hermanos que conocemos, ¿verdad? Vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a los salmos, vamos a ir a los salmos y vamos a buscar el Salmo 91. Vamos a darle lectura a una porción de las Escrituras como lo hacemos siempre y vamos a leer. Vamos al Salmo 91 y simplemente vamos a leer dos versículos, mis hermanos. Salmo 91, versículo 1 y versículo 2. Si tú ya tienes ahí a la mano tu Biblia, te pido que sigas con tu mirada la lectura, y si tú no tienes una Biblia a la mano, pon atención que lo que vamos a leer es palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Salmo 91, el versículo 1 y versículo 2, y dice la palabra de Dios así. Déjame leerlo. Y vemos que hay un título, morando bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, mi Biblia trae este título, a lo mejor la Biblia que tienes lo trae o muchas no lo traen, pero dice así la palabra de Dios en el versículo 1 y el versículo 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová,
esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Verdad, mis hermanos? Podemos ver aquí de entrada, si leemos este salmo, es un salmo que da confianza, que da testimonio de alguien que escribió esta porción de las Escrituras, que debemos de esperar y confiar en Dios, ¿verdad? No te hace una pregunta, en quién debes de confiar? Sino te afirma aquí que debemos de confiar. ¿En quién? En Jehová. En Jehová debemos de confiar, ¿verdad? Y vemos, mis hermanos, esta porción de las Escrituras que dice la palabra, aparece la palabra omnipotente, ¿verdad? Sabemos que proviene de omni, que significa todo, y potente, que significa poder. Entonces esto quiere decir, mis hermanos, que Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas, ¿verdad? Así que si tú, mi hermano, amigo, invitado, estás pasando enfermedad, o estás en medio de escasez, en desempleo, estás en medio de la angustia, estás en la pérdida de un ser querido, o posiblemente estés en medio de pruebas. Recordemos que siempre, todos los días vivimos pruebas. Pero mi pregunta es, ¿en quién crees? ¿En quién confías? ¿Confías y crees en un Dios pequeño o diminutivo? ¿En un Dios que crees que no puede hacer lo que tú le pides en oración? Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, como lo dice aquí, un Dios omnipotente, que todo lo puede, mis hermanos, ¿verdad? Un Dios que todo lo puede, un Dios poderoso, que puede sacarte del medio del lodo cenagoso. Si tú no le conoces, a través de Jesucristo, Él te puede sacar de ese lodo cenagoso, de ese problema tan angustiante que día a día te atormenta. Así es que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mis hermanos, debemos de creer y confiar en Dios. Debemos que creer que Dios puede sacarnos de en medio de la situación que estamos viviendo y confiar en Él, que todo lo que pasemos o pasaremos es bajo su voluntad, ¿verdad, mis hermanos? Entonces vamos a continuar, vamos a agradecerle a Dios y vamos a entonar unos cantos, vamos a entonar, dice que todo lo que respira alabe a Dios. Entonces, si nosotros respiramos, vamos a alabar a Dios a través de estos cantos. Y para esto vamos a dejar a nuestro hermano Iván Morales que nos lleve a cabo con estos cantos. Gracias, hermano Iván. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Una bendición poder saludarlos de nuevo, poder estar con ustedes. Y los invito a que dispongan sus corazones para que honremos al Señor, para que lo alabemos. Como dice el hermano Memo, en Salmos nos dice el salmista, todo lo que respire alaba a Jehová. Y también en estos tiempos, aunque a veces no dan ganas por diferentes situaciones, el apóstol Pablo decía, dar gracias a Dios por todo y en todo. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta semana, vamos a darle gracias a Dios por la semana que empieza. Y el chiste es venir al Señor con un corazón sincero, contrito y humillado, pero lleno de alabanzas a Él. Acompáñame con este canto, hermano. Se llama Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor
señores, tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres digno de que todos te adoren, tú eres digno de que todos te adoren, tú eres digno de que todos te adoren. Así es, hermano. Dios es digno de alabanza y de adoración por ser Dios, pero cuando comprendes el amor y la misericordia que nos ha tenido a nosotros como su creación más preciada, cuando nos quiere como hijos, es cuando más alabamos con nuestro corazón, con nuestra vida. A veces la vida no es que pasamos, no es fácil. Las pruebas de la vida, cada día muchos piensan que por ser cristiano no tienes problemas o todo está tranquilo en tu vida. Y no es así. A veces tenemos luchas, tenemos contiendas, tenemos problemas emocionales, de salud, pero la palabra dice que, si no mal recuerdo, 7 veces cae el justo y aún 8 lo levanta el Señor. Parafraseado, el Señor es el que nos levanta de cualquier situación, hermano. Si tienes algún problema, alguna situación, tú confía en Dios. Él te va a sostener, Él te va a llevar en el hueco de su mano, te va a guardar, te va a fortalecer. Y recordemos que todo lo que pase, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es para bien, hermano. Acompáñame con este canto y cántaselo al Señor con toda tu mente, tu corazón, tu alma. Él me levantará.
me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Pues hermano, es mi oración que, hermano y hermana, amigos que nos ven, es mi oración que en cualquier situación Dios te fortalece. Dios te dio la fuerza necesaria para estar en pie, para tomar decisiones, para salir victorioso de cualquier necesidad que tengas. Y te voy a decir por qué. Porque una de las cosas que Jesús nos prometió es que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces tenemos en Jesús un amigo, un proveedor, pero sobre todo tenemos un sostén. Tenemos esperanza en Dios. Y cualquier cosa que pases, cualquier cosa que estés, en lo que estés trascendiendo, en lo que estés atravesando, que tú veas que no hay solución tal vez, tranquilo, confía en Jesús, confía en que Él es fuente de vida eterna y que con la fe en Jesús, aunque sea dura la batalla, aunque sea difícil la lucha, aunque sea pesada la tarea, Dios te va a renovar, como dice, con nuevas fuerzas, como fuerzas como las del búfalo, y podrás salir adelante. Acompáñame a cantar este canto. Se llama Noble Sostén. Y confiemos en el Señor. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en ti confía tiene paz porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar no podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas con tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús.
sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Gloria a Dios, hermano. Mira, no sé si te ha pasado, a veces estamos en la lucha y dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores. Y tiene completamente razón. Pero a veces, y te lo digo como cristiano que ha pasado por eso, llegan las dudas, llegan los dardos de fuego del enemigo. ¿Y si no puedo? ¿Y si no es por aquí? Esas dudas, esas preguntas, y así trabaja el enemigo, y lo puedes ver en Mateo, en dos pasajes bíblicos. Mateo 4, en la tentación de Jesús, y Génesis 3, cuando tienta a la serpiente a Eva. En los dos, la forma de utilizar, de operar del diablo, del enemigo, es a través de la duda. A Eva le pregunta, con que si no te permitieron comer de los árboles, y te enfrascas en esa conversación. A Jesús lo trataba de hacer dudar de si eres hijo de Dios, come. Cuando estás en la lucha, cuando estás en la batalla espiritual, cuando estás en esa situación de no saber qué hacer, si no oras, si no pones tu fe en Jesús, el problema va a ser ese. El problema va a ser que el enemigo te va a atacar con la duda. Te va a empezar a decir, híjole, no creo que sea por ahí. Híjole, tal vez estás equivocado. Híjole, ¿y si mejor haces esto? Así que lo mejor que podemos hacer es, 1, confiar y tener fe en que Dios va a orar. Y 2, saber que pase lo que pase para nosotros, en Cristo somos más que vencedores y Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para nosotros. Pase lo que pase. Así que te invito a que cantemos este canto. Precisamente se llama Jesús es suficiente. Y cualquier necesidad, pon las manos de Jesús, hermano. Hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad, en Jesús puedes hallar. Hace falta más, ya no hay que buscar, Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Dilo de nuevo. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad, en
Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Señor, te damos gracias por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Esa libertad, Señor, del pecado, de las dudas, de las incertidumbres. Señor, gracias porque Jesús es para nosotros suficiente. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cuando flaqueen las fuerzas propias y de mis hermanos, Señor, recordemos siempre que Jesús está ahí para nosotros. Recordemos siempre, Padre, que Jesús es suficiente. Y como le decías al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Así, Señor, nos baste tu gracia, tu amor y tu misericordia para enfrentar cualquier cosa, cualquier lucha en nuestra vida. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Y aunque no merezco tu amor es sincero, cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero, cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y
Jesús hay Gloria a Dios, hermanos. Vivamos en la libertad con que nos ha dado el Padre. Regresamos con el hermano Guillermo para que nos envíe con el hermano que va a predicar la palabra. Dios te bendiga. Bien, mis hermanos, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Iván, que nos llevó a cabo con estos cantos. Y como decía este canto, Jesús es suficiente. Y espero que para ti también, mi hermano, amigo, invitado, pongas a Jesús sobre todas las cosas, ¿verdad? A nuestro Dios poderoso. Y antes de pasar a la palabra de Dios, vamos a hacer una oración por acción de gracias. Yo sé que todos tienen acción de gracias, de gratitud hacia Dios. Y a veces decimos, pues yo doy gracias a Dios porque estoy vivo, doy gracias a Dios porque tengo trabajo. Pero mis hermanos, yo quiero también invitarles que también debemos de dar gracias por todos aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad? En este caso, estaba leyendo el Salmo 95, donde habla de un cántico de alabanza y de adoración. Es lo que hicimos ahorita, estuvimos cantando. Y la forma de darle alabanza a Dios también es agradecerle, darle gratitud por todo lo que ha hecho en nosotros. Y dice así el Salmo 95, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Entonces, una forma de darle gratitud a Dios. Y déjame decirte, hermano, que la gratitud es una de las cualidades que debemos de tener todos los seres humanos, sobre todo aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón. Debe de haber una gratitud en todo lo que recibimos día a día, ¿verdad? Aún por las cosas difíciles que vivimos, también tenemos que darle gratitud a Dios. Y sin duda, mis hermanos, yo doy gracias a Dios. Mi acción de gracias es por la vida de mi hermano Gibran, su esposa, que van mejorando de su salud. También doy gratitud por nuestros hermanos que nos siguen a través de este medio, por los que piden oración constantemente en el WhatsApp. También le doy gracias a Dios porque Dios ocupa a nuestros hermanos también para poder predicar a aquellos que no conocen de Cristo. También le doy gracias a Dios porque he podido ver que mi hermana mayor, mi hermana en carne, ha mejorado, ha sanado mucho en su enfermedad. Dos de mis cuñados, mi cuñada también ya están mejor de la enfermedad que estuvieron pasando algunos por COVID. Y también le doy gracias a Dios por la fortaleza que Dios le ha dado a mi yerno Iván en la pérdida de su padre. He visto cómo Dios lo ha fortalecido, cómo él puede hablar y expresar lo grande que es Dios, ¿verdad? Aún en medio de su angustia, de su dolor, pero veo cómo Dios le ha dado esa fortaleza a él y a su familia. Entonces estoy agradecido con Dios por muchas cosas. No terminaría de enumerar la gratitud que tengo hacia Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, por todo lo que ha hecho en mi familia, en mi vida, y sé que lo ha hecho en tu familia también, hermano. Sé que tú también tienes mucho testimonio de qué hablar, de decir, de dar gratitud a Dios. Y vamos a orar, mis hermanos, ahí donde estás tú, dale gracias a Dios, dale gratitud a Dios por todo lo que te ha dado. Y como siempre lo he dicho, hermanos, hay que darle gracias a Dios aún por lo que no tenemos, por lo que hemos orado, hemos clamado a Dios y aún no podemos ver su respuesta, ¿verdad? Porque sabemos que todo es en su tiempo, que todo es en su voluntad y no bajo nuestra voluntad. Porque a veces queremos orar y hoy mismo queremos ver la sanidad de alguien, o queremos ver el empleo de alguien, o queremos ver muchas cosas, pero Dios tiene cuidado de nosotros, mis hermanos, y sabemos que todo es en su tiempo. Entonces vamos a darle gracias a Dios por la gratitud que tienes. No te canses de darle gracias a Dios, no te canses de alabar a Dios, no te canses de decirle cuán grande es.
No te canses de darle gracias por todo lo que ha hecho en ti. Y no te canses de darle gracias a Dios por lo que, como siempre lo he dicho, a algunos nos sacó de ese lodo cenagoso, ¿verdad? Esa es la gratitud que yo le doy a Dios en este día y sé que tú tienes también mucha gratitud. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde nuevamente, Señor, por escuchar tus cantos, Señor. Sin duda traen ese alimento a nuestras vidas, a nuestras almas, Padre. Y hoy venimos delante de ti, Señor, como siempre, Padre, dándote gracias, mi Señor, por todo lo que hemos recibido, Padre. Y aún, Padre, por lo que no tenemos, también te damos gracias, Señor. No nos cansaremos, Padre, de agradecerte, mi Señor, de darte gratitud a ti, Señor, porque sabemos, mi Señor, que eres misericordioso, Señor. Y como dije al principio, Padre, por tu misericordia es que estamos aquí, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, por todo lo que has dado, mi Señor, a cada uno de mis hermanos que han pedido, mi Señor, en petición. Señor, hemos visto, Padre, tantas cosas, Señor, y también te damos gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Héctor, su familia, nuestro hermano Héctor Rodríguez, Padre, que tú sigas llevando paz a sus corazones, Señor, que tú sigas fortaleciéndoles en todo, en medio de su angustia que están viviendo, Señor. Hoy tenemos tantas cosas de qué agradecerte, Padre. Por eso, mi Señor, decimos, y lo he dicho, Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Y sabemos que tus palabras de vida eterna es después de esta vida, Señor, iremos a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir en tu camino estrecho, a seguir buscando la puerta angosta, Señor, para un día llegar a tu presencia, el día que tú nos llames, Señor. Por eso venimos hoy delante de ti, Señor, con esta gratitud, con la gratitud que te están dando mis hermanos, cada uno de los que están conectados, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos has guardado aún en medio de tantos tiempos difíciles, Señor. Sabemos, mi Señor, que tú no tardas en venir, Señor. Y también te agradecemos por eso, Señor, porque tú has prometido venir por nosotros, mi Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, le damos gracias a Dios por esto y vamos a pasar a escuchar el tema. Abre tu corazón, mi hermano. Dios quiere hablar a tu vida y no pongas la vista, no pongas tu oído en el hombre. Ponlo en Dios, porque Dios es el que te va a hablar a través de su palabra. Como lo dije al principio, es Dios el que convence, no es el hombre. No es el hombre con lo que él hace, con lo que él dice, sino es Dios a través de su palabra, a través de usando de algún instrumento, de algún hermano, ¿verdad? Entonces pongamos atención, abre tu corazón y dispón, mi hermano, tu tiempo. Y así vamos a escuchar, dice ahí mismo en el Salmo 95, en el versículo 8, desde el 6 dice, desde el 7, perdón, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el tiempo de Meribá, como en el día de Mashá, en el desierto, ¿verdad? Entonces no endurezcas tu corazón, hermano, no, porque quien vaya a compartir hoy en este tiempo, veamos que ya algunos hermanos se empiezan a desconectar. No, mi hermano, Dios quiere hablarte a tu vida a través del hermano que ha de compartir de su palabra. Y para esto, mis hermanos, vamos a pasar y dejo al lugar a mi hermano Luis Tobar, que es el que nos va a compartir el tema del día de hoy. Gracias, hermano Luis. Gracias, hermano Guillermo. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de llevar su palabra y, como bien dice mi hermano Guillermo, es palabra de Dios, no es palabra de nosotros y procuramos nosotros como siervos de nuestro Dios apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. No se trata de lo que yo piense o de lo que yo crea, sino acerca de lo que dice nuestro Dios en su palabra. Y quiero invitarte, mi hermano, a que abras tu Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4.
Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El tema de hoy, hermanos, es acerca de la fe y vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Padre bendito, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, en esta hora, Padre, que tú me dirijas, Señor, que uses mi vida, Padre, para llevar tu palabra a tu iglesia, Señor. A todo aquel que nos está escuchando, Padre, a todo aquel que tal vez aún no te ha aceptado, Señor, que tu palabra llegue hasta sus corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que toques el corazón de cada uno de las personas que nos van a estar escuchando, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y este tiempo lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Bueno, el tema de hoy creo que es recurrente, es imposible hablar pues de la situación que estamos viviendo, hermanos. Creo que esto nos ha afectado a todos en menor o en mayor nivel, pero yo creo que a todos nos ha afectado, hermanos. Y bueno, pues nosotros tenemos que dar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Palabra de amor, palabra de consuelo, palabra de paz. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar un poco acerca del libro de Habacuc. Vamos a hablar de qué se trata este libro de Habacuc. Habacuc, hermano, déjeme decirle que fue un profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Y este profeta, hermanos, escribió en un tiempo donde las cosas estaban muy difíciles. Este profeta escribió muy probablemente después de la época del rey Josías, el último rey bueno de Judá, el último rey bueno de la tribu del sur. Y después de Josías, hermanos, vieron tres reyes que hicieron lo malo delante de Dios y después de eso vino decayendo la nación de Judá. Su tiempo, en el tiempo en el que vivió Habacuc, fue un tiempo de desintegración, de deterioro, de decadencia para la nación de Judá. También en ese tiempo, hermanos, los nobles, la gente de la nobleza, los reyes, los hombres que estaban más apegados al rey, hermanos, se aliaron con los corruptos dirigentes religiosos y oprimían al pueblo y oprimían a los justos. Y ahí estaba Habacuc, hermanos, viviendo todo esto, viendo injusticias, viendo corrupción. Y en eso estaba Habacuc cuando escribe este libro. Acompáñame al primer capítulo de Habacuc. Y así como nosotros ahora en estos tiempos, hermanos, nos preguntamos, muchas veces nos llegamos a preguntar por qué, Señor, permites que pase todo esto? ¿Por qué está pasando esto, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familiar? Señor, si estamos tratando de hacer lo recto delante de ti, ¿por qué está pasando todo esto, Señor? ¿Por qué el desempleo? ¿Por qué aquel hombre que es injusto, aquella mujer que es injusta, le está yendo bien y a mí no me está yendo bien? Y empezamos a preguntarnos muchas cosas. Y es inevitable, hermanos, que lleguen estos pensamientos a tu mente. Y algo así pasó por la mente de Habacuc cuando él vivía estos tiempos de decadencia del reino de Judá. Dice así la palabra de Dios.
la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voz a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aquí dice el profeta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Nos da a entender que ya Habacuc venía desde tiempo atrás, venía clamando a Dios por justicia, venía clamando a Dios por su petición. Y decir, ¿hasta cuándo, Jehová? Es algo como que ya, como que uno empieza a desesperarse, como que uno empieza a cansarse de decir, Señor, ¿hasta cuándo va a sanar mi padre? ¿Hasta cuándo voy a sanar, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estarte pidiendo y pidiendo? ¿Y hasta cuándo, Señor, va a llegar la sanidad? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener trabajo? Padre, ya estoy desesperado, ya tengo tiempo eh, suplicándote por un trabajo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, se va a acabar este abuso de nuestras autoridades? Y en fin, tantas cosas que nos preguntamos y así nos da a entender el profeta Habacuc que él tenía tiempo clamando acerca de esto y decía Habacuc, y no irás, y no, ¿hasta cuándo clamaré, Jehová, y no oirás? Y daré voz a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Y aquí vemos, hermanos, que está hablando acerca de la corrupción que había en esos tiempos. Está hablando de cómo los poderosos oprimen a los más débiles. Dice, por cuanto asedia al justo y sale torcida la justicia. Y no estamos viviendo tiempos muy diferentes a aquellos tiempos, ¿verdad? La maldad, hermanos, si tú enciendes tu televisor para ver las noticias, desafortunadamente, yo creo que el 90% de las noticias son noticias malas, de asesinatos, de gente que es golpeada, de secuestros, de violaciones, de tantas cosas, hermano, que están pasando y uno se pregunta, señoras, ¿hasta cuándo va a terminar todo esto? Y fíjese usted, hermano, que lo que le dice, lo que le dice Dios a Habacuc, en el versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. Aquí, hermanos, vemos que Dios le dice a Habacuc, voy a hacer justicia. Has estado clamando a mí y te voy a responder. Has estado clamando por la corrupción que estás viendo, has estado clamando por la injusticia que estás viendo, y entonces voy a proceder, voy a mandar a los caldeos
y a través de ellos voy a castigar todo este pecado. Fíjense, hermano, Habacuc primero fue afligido debido a que no había juicio en contra de Judá. Él estaba afligido por eso, y Dios le contesta al decirle que el juicio estaba en camino. Ahora Habacuc está todavía más afligido por la manera en que Dios va a traer el juicio, porque los babilonios, quienes eran un pueblo más malvado que el pueblo de Judá, los babilonios eran un pueblo más malvado, más sanguinario, más pecador que el pueblo de Judá, y Dios los iba a usar como una herramienta para castigar al pueblo de Judá. Habacuc se pregunta por qué el juicio de Dios para Judá sería a través de los babilonios. Y todavía cuando los babilonios abrumaran la tierra de Judá, ellos equivocadamente le darían crédito a sus dioses falsos. Fíjese, hermano, que aquí le dice Dios a Habacuc, vienen los caldeos y ellos van a castigar a Judá. Y Dios le dice también a Habacuc que los caldeos le van a dar crédito, le van a dar la gloria a sus fuerzas, a sus redes, porque dice más adelante que tendrán sus redes sobre Judá y serán como peces que caerán en sus redes y le darán la gloria a sus reyes, a sus redes y a sus dioses falsos. Aquí parecía, hermanos, lejos de que le da una respuesta a lo que quiere oír Habacuc, le da una respuesta que pone todavía más nervioso a Habacuc, que todavía pone más confuso a Habacuc. Y aquí hay un aprendizaje, hermano, y quiero que te preguntes, hermano, si alguna vez tú has estado orando a Dios por alguna petición, por algún problema que tienes y pareciera ser, hermano, que mientras más oras, mientras más buscas de Dios, eh, pareciera ser que el problema se agrava aún más. A veces le pedimos a Dios por cualquier petición y pasa el tiempo y pasa el tiempo y vemos que no se resuelve y lejos de resolverse empieza a empeorar, hermanos, y tristemente, mis hermanos, muchas de las veces, cuando esto pasa, nuestra fe empieza a menguar. Cuando esto pasa, nuestra fe empieza a disminuir, empezamos a dejar de creer, se empieza a perder la esperanza. Perdón, hermanos, tuve un problema aquí con la... Y le decía, hermano, a veces, a veces se pierde la fe, hermanos, a veces nos sentimos hasta cierto punto defraudados, hermanos. Y es que muchas veces, hermanos, vemos las circunstancias. A veces dejamos de ver a nuestro Señor Jesucristo y empezamos a ver todo lo que nos rodea. Por ejemplo, hermano, yo puedo estar pidiendo por trabajo. Un ejemplo, puede haber más, hermanos. Y yo empiezo a orar por trabajo y empiezo a pedir y no encuentro trabajo y me empiezo a desesperar y de repente yo llego a decir, bueno, pues, Señor, pues, ¿de qué me sirve que esté orando? Si de todos modos sigo sin trabajo y las cosas están peor. Y empezamos a dejar de orar a Dios, empezamos a dejar de confiar y empezamos a dejar de buscar y muchas veces nos alejamos de Dios. Hay una lectura, hermanos, en Mateo 14, del 22 al 31. Le invito a que la busquen. Mateo 14, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del 22 al 31. Yo sé que muchos hermanos
ya han escuchado esto, ya saben a qué me voy a referir al hablar de esto, pero también yo sé que muchos hermanos que nos están escuchando están empezando a conocer de la palabra de Dios y es importante, hermanos, estar repitiendo estas cosas. Dice así la palabra de Dios en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre él, sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí nos muestra cómo Pedro veía a Jesús y cuando lo vio él tuvo el deseo de seguirle, él tuvo el deseo de buscarle y dijo, Señor, quiero ir contigo, llévame. Y Jesús le dijo, ven. Y entonces dice que Pedro anduvo en el mar, pero empezó un fuerte viento y él tuvo temor de ese fuerte viento, dejó de ver a Jesucristo y empezó a ver todas las circunstancias que lo estaban rodeando y empezó a hundirse y dijo, Señor, sálvame. Y el Señor le da la mano y lo salva y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos dudado? Hemos dudado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado de que Él tiene el control y Él nos va a llevar, pase lo que pase, Él nos va a llevar a donde Él quiere? ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, que hemos dudado? Y el Señor te dice ahora, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos, hermanos, del poder de Dios. Yo sé que la situación es muy difícil, que las circunstancias son muy difíciles, y yo mismo he caído en eso, hermano, de poner más atención en las circunstancias que en lo que me enseña su palabra. Yo mismo he caído en eso, hermanos, y lo digo, hermanos, con temor y lo digo, hermanos, con vergüenza, porque si ha pasado, hermanos, entonces todos podemos caer en esto, hermanos, y por eso es que tenemos que estar repitiendo la palabra de Dios y tenemos que estar animando y tenemos que estar exhortando, hermanos, a cada momento. Pero mira lo que hizo Habacuc, hermanos. Vamos a volver nuevamente al libro de Habacuc y vamos a ver qué fue lo que hizo Habacuc cuando vio que lejos de que el problema fuera resuelto, el problema iba a empeorar todavía. Acompáñame, hermano, en el capítulo 2. El capítulo 2, cuando Dios le dice a Habacuc lo que va a hacer, va a oprimir al pueblo, a su pueblo, con los caldeos. Habacuc responde a Jehová y dice, sobre mi guarda, es capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Sí? Habacuc dijo, no me voy a mover, no me voy a mover, aquí estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, dice el Salmo 46, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones. Y Habacuc sabía eso. Habacuc sabía que Dios era su fortaleza. Y dijo Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Sobre mi Señor, sobre Dios, voy a afirmar mi pie. Dice: y velaré para ver lo que se me dirá, ¿sí? Y estaré atento. Y no me voy a dormir, y no voy a regresar a lo que había antes. Aquí voy a estar pendiente, aquí voy a estar velando, voy a estar atento a lo que tú me vas a decir y a lo que tú has de responder tocante a mi queja. Versículo 4 dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc dijo: voy a esperar. Él confiaba en Dios plenamente, ¿sí? Él sabía que aunque Dios enviara a estos caldeos a oprimir al reino del sur, a oprimir a Judá, él sabía que Dios tenía un plan perfecto. Él confiaba en Dios, él sabía que Dios era su fortaleza y él confiaba en él. Y por eso dijo: voy a esperar, ¿sí? No voy a retroceder, no voy a volver la vista atrás, no voy a hablar y a decir que tengo un Dios que no salva. Voy a esperar a ver cuál es tu respuesta, cómo vas a responder a mis preguntas. Aquí voy a esperar. El versículo 4, hermanos, es una parte central del libro de Habacuc y nos habla de dos tipos de personas que existen en el mundo. Dice el versículo 4: he aquí, cuya alma no es recta se orgullece, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo, hermanos, nos habla de dos personas. Una, aquel cuya alma no es recta, y la otra persona que es justa. ¿De qué lado, hermano, estamos? ¿Estamos del lado de los justos? ¿Estamos del lado del que el alma no es recta? En verdad, hermano, debemos estar en la parte del que es justo. Dice que el alma que no es recta se enorgullece, aquel que pone su confianza en sí mismo, aquel hermano que se siente autosuficiente, aquel que cree que puede hacer lo que le plazca y no va a pasar nada. Así como los caldeos que confiaban en ellos y que daban la gloria a sus dioses, que no eran dioses. De esta manera ellos podían hacer lo que quisieran sin entregar cuentas a nadie, hermanos. Y estas almas, hermanos, cuya alma no es recta, muchas veces nos hemos topado con ellos y muchas veces ellos hacen esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel en quien tú confías? Esta gente, hermanos, regularmente no cree en Dios, hermano. No cree que haya un Dios, no cree que haya una esperanza. No tienen fe más que en sus propias fuerzas. Y te preguntan: ¿dónde está tu Dios? Si realmente existe tu Dios, ¿por qué permite todo esto? ¿Te ha tocado, hermano, que toparte con personas así que te preguntan, pues, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Y te dicen: ¿por qué siempre quieres hacer las cosas bien? ¿Por qué no buscas una manera de que te vaya mejor? Porque a veces nosotros estamos esperando en Dios. Eh, hace, hace, hace poco, hermanos, venía yo manejando por una avenida y esa avenida es de dos sentidos, pero había muchísimo tráfico y la gente, mucha gente agarraba el sentido contrario para avanzar y avanzaba rápido.
y los que íbamos bien formados, pues no avanzábamos porque hasta adelante se hacía el nudo por la culpa de los que iban rebasando en sentido contrario. Y yo decía, bueno, desgraciadamente aquí el que hace las cosas mal es el que avanza más. El que hace las cosas mal, aquel que ya me rebasó hace 10 minutos, ya desde hace un rato ya pasó, ya pasó el tráfico, ya. Y uno que quiere hacer las cosas bien, pues ahí está atorado. Hay una típica palabra que dicen, ¿verdad? El que no tranza no avanza, ¿sí? Nosotros esperamos en Dios, tenemos que esperar en Dios. Te voy a poner un ejemplo, hermano. Yo, por ejemplo, me dedico a distribuir productos lácteos, ¿verdad? Y a veces tengo que llevar a las tiendas y venderlo. Y a veces uno podría decir, bueno, pues es que la verdad es que estás ganando muy poco, pero mira, si tú lo aumentas al peso que vas a dar, pues te ganas por ahí un dinerito más y pues te va a ir mejor. Y a lo mejor aquel producto que lo vendes de una marca, pues le cambias la marca y lo vendes como si fuera del bueno y no es del bueno, pero pues ahí ya le sacas tú un dinerito y te va a ir mejor. Y ese es un ejemplo, hermano. Hay muchas maneras en que somos tentados, en que somos probados, eh, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia. Y nosotros decimos, bueno, yo voy a esperar en Dios, o sea, yo espero que Dios me dé de su bendición, yo espero que Dios me dé un buen trabajo, yo espero. Y muchas veces vemos como el compañero haciendo las cosas mal está avanzando más rápido y eso muchas veces mm, pues a lo mejor nos hace pensar a veces cosas, ¿no? Nos desmotiva y a veces decimos, Señor, pues ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y ese es un ejemplo, hermano. Hay muchos. Tú puedes recordar ahorita alguna situación en la que hayas estado que no tiene que ser precisamente de trabajo, inclusive si tú llegas a ir al Seguro Social y eso ya ves que en el Seguro Social sí es muy, muy tardada la atención y a veces uno quiere ahí pues, hacer algo para que sea más rápido. Bueno, tantas cosas, hermano. Pero dice, pasando ya a lo del justo, hermano, esto estamos hablando de la persona cuya alma no es recta. Pero el justo, hermano, y aquí es donde eh, esto es muy importante, es algo que nosotros tenemos que saber, es algo que nosotros tenemos que practicar, es algo que nosotros tenemos que llenarnos de esta palabra. Dice, el justo es todo aquel que tiene su fe puesta en Dios, no en las cosas que nos rodean, no en mi trabajo, no en mi salud. Yo tengo puesta mi fe en Dios. Ese es el justo, el que permanece en pie, así como lo hizo Habacuc, que permaneció en pie y dijo, yo voy a esperar la promesa de Dios. Me viene a la mente también los amigos de Daniel, ¿verdad? Cuando iban a ser echados al horno, le dijeron a Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a arrodillar ante tu imagen, nuestro Dios nos salvará del horno de fuego. Y decían, y si así no fuera, de todos modos no nos vamos a arrodillar. Y así es, esa debe ser nuestra mentalidad, hermanos. Permanecer en pie y decir, yo voy a esperar en Dios porque Dios va a mejorar mi situación. Y aunque no mejorara, yo sigo en pie esperando en Dios. Y voy a esperar en Dios. Esta palabra, hermanos, que encontramos en el libro de Habacuc, esta palabra que encontramos en el libro de Habacuc, también la encontramos, hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. No le voy a dar lectura, hermano, la voy a decir. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Y en el libro de Hebreos 10:38. Y podemos encontrar muchos más pasajes, hermano. Vamos a leer Hebreos 10:38. Acompáñame al libro de Hebreos. Hebreos 10:38. Vamos a dar lectura a este pasaje.
Hebreos 10:38, hermanos, dice así la palabra de, de, de nuestro Dios. Dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en esta carta: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros tenemos fe y no somos de los que retrocedemos. Así es tu fe, mi hermano. Así es nuestra fe. Somos de los que no retrocedemos. Somos de los que, a pesar de los pesares, seguimos adelante y seguimos adorando a nuestro Dios y seguimos dándole la gloria a nuestro Dios, hermano. Somos de esos. Y podemos encontrar, hermanos, muchos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento referente a esto, referente a la fe, a la esperanza, al justo. Pero hoy vamos a ver, hermanos, un pasaje que en lo particular, hermanos, a mí me, me dio mucha luz, a mí me llenó este capítulo. Estuve estudiando, gracias a Dios, tuve un buen tiempo para estar estudiando, para estar repasando, y vi varios pasajes que hablan acerca de esto, pero lo sentí más, me llenó más este pasaje, hermano, y se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Romanos, capítulo 1. Perdón, hermanos. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos a darle lectura del 1 al 11. Voy a irle dando lectura, hermanos. Me voy a ir deteniendo para hacer algún énfasis en algunas palabras por las cuales a mí Dios me habló, y quiero compartirte, hermanos, lo que Dios me habló a mí, quiero compartirte, hermano. Dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados, hermanos? Por la fe, por tener fe. Una persona, hermanos, que no tiene fe no puede ser justo. Dice la palabra de Dios que pues no hay justo ni aun uno, ¿verdad? No hay justo, no hay quien haga lo bueno. Y aquí dice: justificados pues por la fe. Si tienes fe, hermano, ahora tú eres justificado. ¿Por la fe en quién, hermanos? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de Él, hermanos, somos justificados. Porque a través de Él nosotros hemos sido justificados. Dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Porque también tenemos entrada por la fe. O sea, gracias a tu fe, hermano, gracias a que tú crees en Dios, gracias a que tú crees en su salvación, ahora tienes entrada a esta gracia y ahora puedes estar firme. Y ahora puedes gloriarte, hermanos, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si tú tienes fe en Jesucristo, hermano, si tú tienes fe en que Dios te va a salvar, siempre va a haber esperanza en ti. La esperanza, hermanos, se pierde la esperanza cuando estamos constantemente pidiendo por alguna petición y esta no es contestada, y empezamos a perder la esperanza cuando vemos que pasa el tiempo y las cosas siguen igual. Empezamos a perder la esperanza. Pero aquí dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en qué, en la esperanza. Estamos firmes
Y si estamos firmes, hermanos, tenemos esperanza. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando tú has creído, hermano, en Jesucristo, cuando tú has creído en su sacrificio, cuando tú has creído que a través de Jesucristo puedes tener acceso al Padre, hermano, y aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, en ese momento nuestro Dios te sella con su Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y sabemos cuál es el fruto del Espíritu, ¿eh? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y todas estas cosas, hermano, cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando tú le aceptas por fe y empiezas a creer en Él, Dios te justifica y el Espíritu Santo empieza a morar en ti. Y ahora nuestro Dios te da su Espíritu Santo y empiezas a moverte, hermano, a través del amor, a través del gozo, a través de la paz, de la paciencia, de la benignidad. Uno de los forman parte del fruto del Espíritu, hermanos, la fe. Ahora tu fe crece, ahora tu fe es más madura. Sigue diciendo la palabra en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, con todo podía ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿Te das cuenta, hermano, lo que dice esta parte de la palabra? Si nosotros que éramos pecadores, si nosotros que estábamos alejados de la gracia de Dios, porque bueno, no puedo decir que éramos pecadores, todavía aún seguimos pecando, aún cometemos errores, estamos en el camino, estamos tratando de dejar todo eso que no le agrada a nuestro Dios, pero como les decía hace rato, no puede decir nadie que no es nadie que no es pecador, no hay justo ni uno, dice la palabra de Dios, pero si antes que estábamos alejados de Dios, antes que no habíamos aceptado a Jesucristo y que hacíamos lo que queríamos, aún así Dios se fijó en nosotros y nos salvó, hermano. ¿Cuánto más ahora que hemos aceptado a su Hijo como nuestro Salvador? ¿Cuánto más ahora que hemos sido justificados por Él? ¿Cuánto más ahora nos va a salvar, hermanos? Si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando algún problema, hermano, Dios está ahí. Dios está ahí. Yo no sé cómo Él va a responder, pero Él tiene una respuesta a tu problema. Dice el versículo 9 de este mismo capítulo, dice, pues mucho más estando justificados en su sangre. Ahora somos justos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por Él seremos salvos. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro. ¿Cuánto más ahora Dios nos va a salvar? Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 26. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice el Señor Jesucristo, no valéis más, no vale, y dice,
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor Jesucristo te dice en este momento, hermano, no vales tú más que esas aves que nuestro Padre Celestial alimenta diariamente. Dice la palabra también en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Dios tiene, hermano, el control de todo, aunque a veces no lo vemos, hermano. Aquí en su palabra el Señor nos dice que estemos de pie, que sigamos de pie, hermanos. Tristemente, muchos hermanos se han alejado, muchos hermanos han dejado de asistir a la iglesia a través de todo esto que ha pasado. Bueno, a la iglesia pues no estamos asistiendo a nadie, pero muchos hermanos han dejado de escuchar estas predicaciones, de escuchar estos temas, de escuchar la palabra de Dios. Eh, el otro día platicando con uno de mis hermanos del consejo, hermano, recordábamos cómo al principio se conectaba mucha gente y estaba ahí conectada. Y conforme fue pasando el tiempo, hermanos, la audiencia fue menor, fue decayendo, cada vez fueron menos y ahora hasta pasa que muchos se empiezan a desconectar. Cuando ven que no es un tema que sea de su agrado, empiezan a desconectarse. Cuando ven que es algún hermano que no es de su agrado, empiezan a desconectarse. Y pierden su mirada, hermanos, en el autor y consumador de la fe. Y ponen su mirada en el hombre. Y ponen su mirada en las circunstancias que lo están rodeando. ¿Sí? ¿Para qué estoy pegado ahí viendo la dominical, viendo el discipulado, viendo el estudio de la carta, si tengo más problemas que atender? ¿Cuántos no hemos llegado a pensar así, hermanos? Quitamos la mirada de Dios y empezamos a ver las circunstancias. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos estado pasando por tiempos difíciles. Difícilmente podemos encontrar a alguien que nos diga que no le ha fallecido algún familiar cercano o lejano. Difícilmente encontramos a alguien que nos diga que él no ha sido afectado económicamente por esta pandemia. Y también podemos ver, hermanos, cómo la violencia ha aumentado, cómo la gente ya es inseguro, hermanos, viajar en la combi ya es muy, muy inseguro. No digo ya es seguro porque no digo ya es inseguro porque ya era inseguro, ahora es más inseguro, hermanos. Andar en la combi, andar en el metro, andar en transporte público, inclusive andar, si tienes tu auto, andar manejando también es un peligro, pero vivimos con esa preocupación, hermanos, de que nuestros hijos andan, tienen que moverse, de que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres tienen que moverse y estamos viviendo con temor, hermanos. Y por eso es que hoy traje esta palabra, hermanos, porque quiero invitarte, hermanos, quiero exhortarte. La palabra de Dios nos exhorta, nos anima, hermanos, a seguir de pie, a seguir adelante, hermanos, a seguir peleando la buena batalla, hermanos. No te desanimes, eh, no dejes, hermano, de ver estas predicaciones, no dejes, hermano, de asistir ahora que ya nos vamos a reunir el próximo domingo, hermano. La invitación es que asistas a la iglesia, hermanos. Vamos a tener todos los cuidados pertinentes, vamos a extremar los cuidados, hermano. ¿Cuánto necesitamos, hermano, vernos, estar juntos en la iglesia, alabar a nuestro Dios, guardando la sana distancia, hermanos? ¿Cuánto necesitamos no estar cerca y elevar nuestra oración y elevar nuestro clamor a Dios y vernos, hermanos, y estar juntos
Yo en lo personal, hermanos, yo los extraño mucho. Mis hermanos del consejo también extrañamos ya verlos, hermanos, extrañamos ya reunirnos, extrañamos también, ¿por qué no, hermanos? Vamos a estrecharlos, darles un abrazo, que ahorita, bueno, pues tenemos que tener ese cuidado de no hacerlo, hermanos, pero ese deseo está en nuestro corazón, hermanos. No desmayes, hermano, no desmayes, sigue adelante, sigue buscando de Dios. Y quiero terminar, hermano, esta mañana. Nuevamente retomamos el libro de Habacuc. Después de todo esto que pasa, hermanos, Habacuc entiende que solamente esperando en el Señor, él va a alcanzar la salvación. Y, y hace una oración en este último capítulo, en el capítulo 3 del libro de Habacuc, hace una oración al Señor y reconoce la grandeza de nuestro Dios y reconoce que todo está en el control de Dios y que todo está en sus manos. Y se alegra de esto Habacuc. Señor, yo no sé si esto va a cambiar. Yo no sé, Señor, si mi problema se va a resolver. Pero yo sé, Señor, que si yo tengo fe en ti y que si yo no vuelvo mi vista atrás y que si me tomo de tu mano y me aferro a ti, yo sé que mi vida la tienes en tu mano, Señor. Y pase lo que pase, Señor, yo voy a estar en tu mano. Y no voy a temer, Señor, y voy a seguir adelante. Quiero terminar, hermanos, leyendo los últimos 3 versículos del libro de Habacuc. Estos versículos también son muy conocidos por muchos. Es una oración, hermanos, que podemos hacer nuestra también. Decía el profeta Habacuc, aunque los tiempos no cambien, Señor, ahí voy a estar. Y este profeta Habacuc también, hermano, nos recuerda mucho a Job, ¿verdad? Lo que vivió Job. Vamos a leer estos últimos versículos, hermanos. El libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los, y los labrados no den mantenimiento, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Que sea tu fortaleza también, mi hermano. El cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Vamos a hacer una oración, hermanos. Y yo deseo, hermanos, de todo corazón que Dios llene tu corazón de paz, que Dios resuelva los problemas de cada uno de ustedes. No sabemos cómo lo va a hacer, no sabemos cuándo lo va a hacer, pero no dejemos de confiar en Dios. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles. Ayúdanos, Señor, que estemos de pie, Señor, cuando venga tu respuesta, así como lo hizo el profeta Habacuc, Señor. Que estemos de pie esperando tu respuesta. Que no desmayemos, Señor. Que estemos velando, Padre, para estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, te suplicamos que reconfortes todos los corazones heridos, Señor, que en estos tiempos, Padre, han pasado por tribulación. Todos los que hemos pasado por tribulación, Padre, trae de tu paz, trae de tu amor, Señor.
Y por qué no, mi Dios, tú puedes hacerlo, tú tienes el poder. Si está en tu voluntad, Padre, permítenos ver tus milagros, Señor, si es tu voluntad, Señor. Queremos estar firmes, Señor, queremos seguir firmes ante ti, Padre. Ayúdanos, Señora, a no volver nuestra vista atrás, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y en tanto, Señor, llega tu respuesta conforme a tu voluntad, Padre. Danos paz, Señor, y enséñanos a esperar en ti, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y damos gloria a tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Los dejo con mi hermano Guillermo para continuar con este culto. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Luis, que ha traído su palabra de Dios. Sin duda, Dios ha hablado a mi vida y sé que lo ha hecho a tu vida también. Entonces, pongamos en práctica, hermanos, lo que hemos escuchado, ¿verdad? Como siempre, recordando que debemos ser hacedores de su palabra. Entonces, pongámoslo en práctica, hermanos. Gracias por la vida de nuestro hermano Luis, por su palabra que trajo a través de él. Y vamos a continuar, vamos a dar los anuncios. Estamos por terminar, mis hermanos, amigos e invitados. Vamos a dar los anuncios, recordándoles que el día miércoles tenemos el estudio Carta a los Romanos, los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos también los días viernes, viernes 7 de la noche tenemos el devocional de varones. Todos los varones pueden conectarse y si hay alguien que quiere unirse al grupo, puede contactarnos a cualquiera de nosotros del consejo para añadirlo ahí al grupo de WhatsApp de varones y puede estar escuchando todos los viernes a las 7 de la noche los devocionales de varones, ¿verdad? Entonces también tenemos devocional de damas de lunes a viernes, a las 8 de la mañana. Igual si hay una hermana que no está en el grupo, alguien que quisieran invitar, también pueden acudir con cualquiera de nosotros y los canalizamos con nuestra hermana Mercedes para que pueda dar de alta, o ustedes mismas pueden canalizar a la hermana Mercedes para que le den el número de alguna hermana o amiga que quieren añadirse al grupo para estar escuchando los devocionales. También lo pueden hacer, mis hermanas, invitados. Y hermanos, nuevamente, como ya lo comentó mi hermano Luis, el próximo domingo 14 de marzo regresamos a las instalaciones, regresamos a nuestro culto presencial, con todos los cuidados, hermanos. También, si usted se siente mal de la garganta, la gripa, algún síntoma relacionado a lo que estamos viviendo, la enfermedad que estamos pasando, algunos, pues se les invita también que ustedes valoren y tomen su decisión si quieren asistir a la iglesia o mejor quedarse en casa a descansar, y vamos a ver si todavía lo vamos a estar transmitiendo para los que se queden en casa, pero la idea es que pues estemos reunidos ahí en el salón donde lo hacíamos anteriormente, como les digo, con todas las medidas. Lleve cubreboca, hermanos. Igual la recomendación es no saludarnos de mano, no de beso. Podemos hacerlo con el puño, podemos hacerlo con el codo, un saludo que hemos aprendido en estos tiempos. Y también no vamos a quedarnos después del culto, es simplemente participar del culto y despedirnos y irnos a casa. Entonces, ténganlo en cuenta, hermanos. Si hay algún invitado que también quisieran, ahora sí que invitar al culto presencial el domingo 14 de marzo, lo pueden hacer igual a las 12 del día. Vamos a estar ahí a partir de las 12 del día, vamos a iniciar con el culto y trataremos de ser puntuales a terminar 2 de la tarde a más tardar, o un poquito antes, si Dios nos presta vida, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, ahí están los anuncios. Estén atentos también si hay algún cambio que llegara a ver por los medios que dé
las autoridades, las autoridades gubernamentales. También si llegara a haber algún cambio, estaremos atentos y les estaremos enterando, pero vía mientras, el próximo domingo, hermanos, nos vemos allá en el salón. Será de gran bendición para todos, hermanos. Vamos a terminar, como siempre, dándole gratitud a Dios por todo, por este tiempo que nos ha dejado llevar este culto. Algunas fallas, pues como siempre, por las redes. Estamos en vivo, no está este culto no ha sido grabado anteriormente, sino que lo estamos haciendo en vivo, presencial, cada quien en casa de los que estuvimos aquí al frente. Y vamos a darle gracias a Dios, vamos a despedirnos en una oración y como siempre seguida de la oración apostólica a través de nuestro hermano Luis Tobar. Recuerden, hermanos, es domingo, disfruten a la familia, disfruten donde vayan, háganlo con alegría, háganlo con gozo, ¿verdad? Que sea de bendición y no sea una tarde de contienda, sino hágalo con alegría. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor, por entonar esos cantos, Señor, por darte agradecimiento, gratitud a ti, Señor, por todo lo que has hecho, mi Señor, por el poder escuchar de tu palabra que ha traído nuestro hermano Luis Tobar, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste terminar este culto, mi Señor, sin ningún imprevisto, Padre. Y hoy, mi Señor, como siempre, Padre, te pedimos que nos guardes, nos bendigas durante esta semana que viene, Padre, que sigas guardándonos, Señor, de toda enfermedad, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Sabemos, mi Señor, que vivimos bajo tu voluntad, Señor. Te agradecemos, mi Señor, por este tiempo y te pedimos, Padre, que si en ti está, mi Señor, podernos reunirnos el próximo domingo en el salón, mi Señor. Que así sea, Señor, que tú nos permitas llegar a los que tengamos que ir, Señor, y podamos disfrutar, mi Señor, de este tiempo, Padre. Guárdanos, mi Señor, en esta semana. Te pido por mis hermanos que aún siguen pasando por secuelas, mi Señor, de la enfermedad, Padre. Y te pedimos por los que aún, Padre, están padeciendo de esta enfermedad, Señor. Te pedimos por todos aquellos, mis hermanos, que amamos, Padre. Te pedimos por tu iglesia universal que está repartida en todo el mundo, Señor. Y que tú, mi Señor, fortalezcas a cada hermano, mi Señor, para seguir buscando de ti, seguir reuniéndonos, Señor, y estar gozosos ante ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, los dejo con mi hermano Luis Tobar. Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano Guillermo. El apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice así la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.